Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Hoy, 28 de marzo, los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Las muertes por sobredosis de opioides aumentan más de 300% en los últimos años. Hablaremos de esta crisis con un exdirector de la DEA. Además, un estudio revela que la mayoría del material que se encuentra en las bibliotecas de los Estados Unidos está inclinado a la izquierda y que el material conservador es muy escaso. Y una corte falla a favor de la verificación de firmas de los votos por correo en Pensilvania. Con esto y más, comenzamos. Qué bueno que está con nosotros. Mire, Ron DeSantis firmó una nueva legislación destinada a proteger los derechos de propiedad al otorgar a las autoridades la facultad de expulsar a los ocupantes ilegales y establecer sanciones más severas para quienes infrinjan la ley. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Florida. Today in the state of Florida, we say very simply, what passes muster in New York and California is not passing muster here. You are not going to be able to commandeer somebody's private property and expect to get away with it. We are, in the state of Florida, ending the squatter scam once and for all. And momentarily, I'll be signing HB 621, which will give the homeowner the ability to quickly and legally remove a squatter from a property, and which will increase criminal penalties for squatting. Now, we have not had the same type of issues here as you've seen in California or New York. Nevertheless, our laws were really geared towards this not necessarily being a fad. Estatales votaron abrumadoramente para apoyar este proyecto de ley a principios de este mes antes de enviarlo a la oficina del gobernador y será promulgada a partir del 1 de julio. Mire, el congresista Roger Williams presentó la propuesta de ley HR 7733, un proyecto de ley de identificación de potenciales terroristas en la frontera que exige que la aduana y patrulla fronteriza examinen y detengan a todas las personas que intenten cruzar la frontera sur. Esto hasta que se determine que el inmigrante no coincide con un individuo incluido en la lista federal de vigilancia de terrorismo. Williams recordó que actualmente es una práctica, pero no una ley, que los agentes de patrullas fronterizas examinen a los inmigrantes en la base de datos sobre terrorismo. En ese sentido, sostuvo que el proyecto de ley exige que CBP examine y detenga a todas las personas que intenten cruzar la frontera hasta que se obtenga una información de ese inmigrante. Y por otra parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, confirmó la integración de inteligencia artificial para facilitar y mejorar la labor de los agentes. El propósito es reforzar los controles de detección de drogas en los puertos de entrada con el fin de evitar que ingresen grandes cantidades de estupefacientes, incluyendo el fentanilo. Nuestra oficina de operaciones sobre el terreno de servicio de aduanas y protección de las fronteras de Estados Unidos está utilizando la AI para detectar patrones de viaje inusuales de los vehículos que cruzan la frontera, dijo Mayorkas. Y es que precisamente la crisis del fentanilo no parece tener fin. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, el número de fallecidos totales por sobredosis de opioides aumentó más de 300% en las últimas 2 décadas. Si bien en 1999 la cifra no pasaba los 20,000, para el 2021 los fallecidos fueron 80,411. Esta cifra resultó ser el 75.4% de todas las muertes por sobredosis de drogas. A su vez, el 88% de estas muertes por sobredosis de opioides se produjeron por opioides sintéticos como el fentanilo, actualmente el principal responsable de esta crisis. Y precisamente para hablar de ello está con nosotros Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA. Mike, bienvenido, un gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros. Siempre un placer, Mike, Karina, siempre un precisamente placer. Estas muertes por opioides y en específico por el fentanilo ha crecido una barbaridad. ¿A qué se debe ese marcado aumento? Mira, se trata de esto y hay muchas razones. Número uno, es muy fácil para que los carteles consigan los precursores químicos de China. Es muy fácil para introducirlo a México por los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo
y luego los carteles lo fabrican así en una tina metal, mezclando los precursores con una pala, un palo, muy fácil para producir. Y luego muchas veces los ponen los fabrican en pastillas, así que parecen como drogas farmacéuticas. Y luego, aparte de eso, también los carteles mexicanos mezclan el fentanilo con otras drogas, por ejemplo, heroína, metanfetamina, cocaína. Solo que eso ha sido muy peligroso. Así Y es. los carteles, Karina, también quiero decir que se están saliendo de drogas que son de plantas, por ejemplo, heroína, cocaína, marihuana, y entonces se están enfocando más en drogas sintéticas como es el fentanilo Y y Mike, también el metanfetamina. y precisamente yo quería preguntarte, porque hemos visto que el acceso ha sido como nunca antes a los Estados Unidos. ¿Es que los controles antidrogas están fallando en los Estados Unidos o es que están mejorando las operaciones de los cárteles? Bueno, los carteles ya son muy poderosos, sofisticados y han operado con impunidad, por ejemplo, en México, con la política que tiene México de abrazos y no balazos. Entonces, ya nosotros aquí en los Estados Unidos necesitamos más recursos humanos en la frontera con México y también tecnología, porque la mayor parte del fentanilo está entrando por los puertos legítimos. Y muchos dicen que son migrantes, no son los migrantes, son personas que cruzan por las fronteras legítimas, normalmente son ciudadanos americanos y 86% de las personas que venden fentanilo en las calles aquí en los Estados Unidos son norteamericanos. Ahora, Mike, hay una preocupación muy grande porque esta crisis del fentanilo no solamente está afectando a personas que conscientemente consumen drogas, sino que hemos visto que hay personas que han muerto pensando que están tomando una pastilla para dormir o algún otro medicamento. ¿Qué consejo podrías darle a las personas, a las familias? ¿Cómo pueden prevenir este tipo de muertes y cómo pueden proteger a sus hijos? Si tienen duda, por ejemplo, que es fentanilo, pero por ejemplo que la fabrican como una pastilla legítima, hay que revisar porque muchas veces no se parecen muy bien a las drogas legítimas y luego también hay tiras donde puedes, por ejemplo, usar tiras de prueba para que las personas que están usando droga puedan averiguar si esa droga o pastilla que van a consumir tiene fentanilo. Así es. Y luego, Mike, también quería preguntarte, bueno, el propósito de mezclar el fentanilo con otro tipo de medicamentos o con otro tipo de drogas es básicamente ¿para qué? ¿Para sacar más ganancia de este tipo de opioides? No, es para darle más potencia a la droga que están consumiendo los drogadictos. Y ahora, por ejemplo, Karina, mucha gente está mezclando silacin, que es un tranquilizante para animales con fentanilo, haciéndolo hasta más peligroso. Y fentanilo mezclado con silacin ahora se ha encontrado en 48 de 50 estados aquí en este país. Es terrible. Finalmente quisiera preguntarte y rápidamente antes de que se nos termine el tiempo, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando dijo que México no es el mayor exportador de fentanilo? Bueno, él siempre ha negado que México no produce fentanilo, sí producen. La mayor parte del fentanilo que está entrando a los Estados Unidos viene de México. Él hizo una declaración que nosotros estábamos produciendo fentanilo aquí en los Estados Unidos. No es cierto. Yo creo que el 95, por lo menos,
lo están fabricando en México. Y es algo lamentable. Sí. Es algo sumamente lamentable. Mike Vigil, como siempre, queremos agradecerte el estar con nosotros. Muchas gracias, Karina. Gracias. Y mire, vamos a otras cosas, y es que esta mañana equipos de búsqueda y rescate de recuperación recuperaron 2 cuerpos de personas en el lugar del colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore, Maryland. El superintendente de la Policía Estatal de Maryland, Roland Butler, identificó a las víctimas como Alejandro Hernández Fuentes, de 35 años, de Baltimore, y Dorlian Castillo Cabrera, de 26 años, de Tuntlac. Ambos eran trabajadores que formaban parte del equipo de construcción encargado de reparar los baches en el puente. Los cuerpos fueron encontrados atrapados dentro de una camioneta roja sumergida a unos 25 pies de profundidad en el tramo medio del puente. Las autoridades ya han notificado a las familias de los hombres y continúan trabajando para encontrar a otras personas desaparecidas. Y mire, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, vetó 30 proyectos de ley promovidos por demócratas que buscaban aumentar el control de armas de fuego a nivel estatal. Las medidas consideraban restringir el acceso no solo a rifles de asalto, sino también a armas cortas. Youngkin aseguró que en su defensa de la segunda enmienda está en el deber de vetar los proyectos de ley de los demócratas. Juré apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de Commonwealth de Virginia, y hoy he hecho exactamente eso, sostuvo el gobernador republicano en declaraciones a la prensa. Y mire, en Illinois, la ciudad de Rockford fue sacudida por un ataque con un arma blanca que dejó al menos 4 personas muertas y otras 5 heridas. Las autoridades locales ya detuvieron a un sospechoso. Entre los fallecidos había un adolescente de 15 años. La jefa de policía local, Carla Reed, señaló que un hombre llevó a cabo el brutal ataque apuñalando a varias personas en diferentes calles. El primer llamado de emergencia se recibió alrededor de la 1:14 de la tarde en la cuadra 2300 de Home Street, seguido rápidamente por más llamadas que indicaban la magnitud del suceso. Las múltiples escenas del crimen se extendieron tanto en Rockford como en el condado Winnebago. Y en otras cosas, Joe Lieberman falleció a los 82 años. Durante su extensa carrera política fue senador durante más de 2 décadas y el nominado demócrata a vicepresidente en las elecciones del año 2000. A su vez fue considerado uno de los padres del Departamento de Seguridad Nacional, formó parte del grupo No Labels y fue el primer judío estadounidense en integrar la fórmula presidencial de un partido importante. La noticia fue compartida por su familia la tarde del miércoles, quienes revelaron la causa de su fallecimiento y, según informaron, fue debido a complicaciones de una caída. Descanse en paz. Hacemos una breve pausa. Un estudio revela que la mayoría del material que se encuentra en bibliotecas en Estados Unidos está inclinado hacia la izquierda y el material conservador es muy poco. Hablaremos de ello. Además, terminó la espera para los fanáticos del béisbol. Inicia la temporada de las ligas mayores y lo veremos desde la casa de los Texas Rangers, actuales campeones. Ya volvemos con esto y más. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Y bueno,
terminó la espera para los fanáticos del béisbol y es que hoy inicia oficialmente la temporada de la MLB y qué mejor que empezarla en la casa de los Texas Rangers, actuales campeones de la Serie Mundial. Vámonos con Rosy Martel, quien estuvo en Arlington. Se sintió la energía desde temprano, Rosy. Por fin llegó el día, Karina, para todos los amantes del diamante. Justo este jueves habrá acción con 26 equipos a lo largo de la Unión Americana y dentro de esos 15 duelos, los Rangers dijeron presente. Veamos cómo lo esperaba la afición. Los Cachorros de Chicago estaban de visita en Texas, donde desde las 9 de la mañana se podía ver cómo los fieles seguidores de los Rangers iban acomodándose desde primera hora para poder disfrutar del tailgate en un ambiente familiar. En esta ocasión, los de casa deseaban comenzar con el pie derecho, tomando en cuenta que los Cubs, entre todas las franquicias de las grandes ligas, cuentan con la mayor cantidad de triunfos en una inaugural, con 81 en total. Aficionado desde chico y especialmente que ganaron la Serie Mundial el año pasado, es un día especial. Muy contento, he sido miembro o season ticket holder por 11 años y verlos triunfar, que han ganado la Serie Mundial, es muy bonito, ya lo mereció el equipo. Siempre venimos, pero ahora que es un campeonato, o sea, es un sueño que se vino real. Es algo que yo tengo mucho aquí en el corazón, porque me encanta venir cada año. Sí, pues ya tenemos, bueno, ellos tienen desde la mañana, nosotros acabamos de venir, pero pues se trajeron la troca y el equipo y todo, y aquí estamos para celebrar. Esperando la ceremonia y el sábado también otra ceremonia que es la entrega de los anillos. Los fanáticos de los vigentes campeones de las grandes ligas, los Texas Rangers, incluso pidieron el día laboral para poder ser testigos de su equipo el día de su debut. Yo pedí el día libre. Yo pienso que debe de ser un holiday cada año porque es Opening Day y especialmente este año con los campeones. So, yeah, it's a good day. Ojalá pudiera venir a más juegos más seguido, pero pues no se puede a todo. Ojalá estuvieran más baratos, pero pues así es la economía, así son los negocios. Este jueves será la cuarta apertura de esta clase para Nathan Eovaldi, donde los seguidores de Hueso Colorado dejaron todo tipo de responsabilidad para poner como prioridad el arranque de una nueva historia para los que gustan del buen béisbol. Estamos a escasos minutos de que comience la defensa por el título de la escuadra tejana y hoy también recuerden que hay modificaciones en el reglamento, pero no tan drásticas, Karina, como la temporada anterior. Regreso contigo. Excelente, Rosy, gracias por este reporte. Vámonos a otras cosas. Mire, un estudio realizado por Incubate Debate reveló que la existencia de material conservador en las bibliotecas dentro de los Estados Unidos es escaso, a diferencia del material liberal. Nuestra compañera Verónica Silveri nos tiene toda la información. Verónica. Muchas gracias, Karina, y un gusto saludarlos a todos. Hoy les reseñamos una investigación realizada por Jane Fishback que pone en evidencia cómo las bibliotecas escolares de Estados Unidos están fallando a los estudiantes, ofreciendo libros y materiales claramente parcializados con contenido progresista. Fishback conversó con nosotros y declaró que las escuelas actualmente solo ofrecen este tipo de textos a los estudiantes, además de que hay una censura impuesta a los libros con contenidos conservadores. Si tu hijo quiere sacar un libro de comunismo, puede hacerlo fácilmente. Pero si su hijo quiere sacar un libro que critica el comunismo, va a ser difícil. Porque podemos hablar de números, podemos hablar de estadísticas. En mi investigación, el 75% de las bibliotecas escolares tienen el Manifiesto Comunismo de Karl Marx, pero solo 6% tienen el libro Capitalismo y Libertad de Milton Friedman. Si un estudiante quiere saber más de comunismo, fácil. Si un estudiante quiere saber más de capitalismo, difícil. Para elaborar el análisis, el autor examinó los catálogos de bibliotecas de 35 distritos escolares públicos más grandes, en 8 estados republicanos y 6 estados demócratas. Esto representa alrededor de 4.600 escuelas. Aseguró que no es ningún secreto que muchas bibliotecas escolares se han convertido en reflejos de bibliotecarios politizados. Fishback aseguró que los niños a menudo solo están expuestos a un lado de la historia, ya que en entrevistas previas escuchó las opiniones de los alumnos que se quejaron de que las bibliotecas de sus escuelas se habían vuelto unilaterales. Estudiantes en este momento, que la generación joven
no gustan capitalismo, no gustan perspectivas diferentes, porque en su escuela, en su biblioteca escolar, no tienen acceso a esas ideas, no tienen acceso a libros de diferentes perspectivas. Y claro que no van a apreciar una perspectiva diferente, porque no pueden encontrar esa perspectiva, ese punto de vista en su escuela. Fishback además aseguró que la narrativa difundida por medios de comunicación del establishment, que asegura que existen prohibiciones de libros progresistas en las bibliotecas de escuelas públicas y que esto equivale al fin de la democracia, es algo alejado de la realidad y que realmente la censura ha sido impuesta a los libros con contenidos conservadores. Aseguró también que las generaciones más jóvenes son las que saldrán afectadas por esta doctrina. Esto es algo que tenemos que enfocarnos ahora. No podemos poner esto algo en el futuro. Tenemos que hablar sobre este problema ahora, porque es un gran problema. Es un problema que aunque es grande y difícil, la solución es muy sencilla. Bibliotecas escolares tienen que comprar libros, tienen que tener libros de diferentes puntos de vista. Estamos robando el futuro, estamos robando la capacidad de la generación futura, de apreciar de lo mágico de Estados Unidos, del mágico del capitalismo, pero solo apreciar el comunismo. La Asociación Estadounidense de Bibliotecas han advertido sobre el continuo aumento de los intentos de censurar libros y materiales en escuelas públicas y las bibliotecas académicas, asegurando que se retiraron más de 2.500 libros en 32 estados del país en el año escolar 2021-2022. Sin embargo, otra investigación de la Heritage Foundation reveló que el 74% de estos llamados libros prohibidos en realidad están ampliamente disponibles para los estudiantes. Con esta información volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica, por este reporte. Y mire, escuche esto, un grupo de padres de la Universidad de Berkeley contrató a una empresa de seguridad privada para proteger a sus hijos. Durante 17 días, varios trabajadores de SafeVerse patrullaron por las noches los recintos de la universidad, un servicio por el que los progenitores de varios estudiantes pagaron un total de $42,000. Este servicio fue contratado por la preocupación de un grupo de padres por la seguridad de sus hijos tras detectarse un aumento de delincuencia en el campus. Y el gobierno federal está pidiendo a un tribunal que ponga fin a una norma de California que exige que los guardias penitenciarios estén bien afeitados en los rostros. Los federales argumentan que la medida equivale a discriminación religiosa para los sijes, musulmanes y otros que utilizan barba como una expresión de su fe. Las políticas del Departamento Correccional y de Rehabilitación de California surgen de la necesidad de que algunos empleados utilicen respiradores ajustados y el vello facial podría interferir con el uso de dichas máscaras. Vamos a otras cosas. Tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Biden estuvieron hoy en Nueva York, pero por distintas razones. Mire, Trump estuvo en la Gran Manzana para asistir al funeral de un oficial de la policía de Nueva York que fue asesinado a quemarropa hace unos días. El oficial Jonathan Tiller, de 31 años, recibió un disparo que traspasó su chaleco de protección mientras investigaba al pasajero de un vehículo detenido en Queens. Él murió en el hospital dejando a un bebé de 1 año en la orfandad. Trump ha enfocado parte de su campaña en la criminalidad que azota algunas ciudades gobernadas por demócratas y ha mostrado su apoyo a los cuerpos de policía. Mientras tanto, el presidente Biden estuvo en un evento de campaña en Nueva York con el propósito de recaudar $25 millones, estableciendo un récord para la recaudación más grande para un evento político, dijo su campaña. En el evento estuvieron también Barack Obama y Bill Clinton. El presidente pondrá a prueba el poder de dinero de la campaña cuando se enfrente a Donald Trump, quien ya demostró con su victoria en 2016 sobre Hillary Clinton que no necesitaba recaudar la mayor cantidad de dinero para hacerse con la presidencia. Y siguiendo con información electoral, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos falló a favor de la verificación de firmas para la votación por correo en el estado de Pensilvania. En un fallo de 2-1 de 3 jueces designados por los demócratas, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos anuló un fallo anterior de un tribunal de distrito federal que anuló el fallo de 2022 de la Corte Suprema de Pensilvania que exigía un requisito de firma fechada para los envíos por correo.
Y miren otras cosas, Sam Bankman-Fried es el llamado rey de las criptomonedas. Fue condenado este jueves a 25 años de cárcel después de que un juez señalara que había cometido varios perjurios durante el juicio. En la audiencia donde se anunció su condena en el Tribunal Sur de Nueva York, Bankman se disculpó admitiendo que había tomado una serie de malas decisiones. En noviembre fue declarado culpable de los 7 cargos que se le imputaban. Y el día de hoy se cumple un año desde que el periodista estadounidense Evan Gershkovich se encuentra tras las rejas en una prisión en Rusia. Gershkovich fue arrestado hace un año mientras realizaba un viaje periodístico para el diario The Wall Street Journal a la ciudad de Yekaterinburgo. El Servicio Federal de Seguridad ruso argumentaba que este estaba actuando bajo órdenes estadounidenses de recopilar secretos de Estado, pero no proporcionó ninguna evidencia para respaldar esta acusación. Vamos a otras cosas. Un juez federal en Manhattan dijo que la demanda de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos contra Coinbase puede avanzar, pero desestimó un reclamo que el regulador hizo contra el mayor intercambio de criptomonedas del país. La juez aceptó parcialmente la moción de Coinbase para desestimar la demanda de la SEC que alega que la compañía está infringiendo sus reglas. La decisión hizo que las acciones de Coinbase cayeran alrededor de 1.5%. Y la plataforma social X estaría buscando contratar a la periodista de investigación Catherine Herridge para dirigir una unidad de investigación en la compañía, esto según un reporte del diario New York Post. Esto se produce después de que Herridge fuera despedida polémicamente de CBS News en febrero como corresponsal de investigación principal. Herridge era más conocida por su cobertura del escándalo de la computadora portátil de Hunter Biden y su despido generó indignación después de que CBS News confiscara sus archivos personales. Vamos a otras cosas, y es que el Ayuntamiento de Sacramento votó unánimemente para declarar la ciudad como un santuario para personas transgénero. La capital de California es la primera en el estado en votar a favor de dicha legislación. Mientras esto sucedía, el grupo de Mamás por la Libertad, que hace campaña contra permitir que los niños reciban tratamientos de cambio de género, protestó contra la medida al frente del ayuntamiento. Vamos a América Latina, y es que en medio de los bloqueos del régimen de Nicolás Maduro contra candidatos opositores para las elecciones en Venezuela, varios congresistas republicanos han emitido fuertes críticas y llaman a no reconocer los resultados, afirmando que el proceso electoral está siendo manipulado por la dictadura. El senador republicano por Florida, Rick Scott, expresó su firme postura al respecto, calificando las elecciones como ilegítimas y controladas por Maduro. Estados Unidos, nuestros aliados y todos los países que defienden la libertad no pueden legitimar estas elecciones como libres y justas a menos que haya un cambio significativo en las condiciones, declaró Scott. Asimismo, instó al presidente Biden a no seguirle el juego a Maduro y a tomar medidas inmediatas para volver a imponer sanciones contra el régimen venezolano. Y seguimos en América Latina, y es que luego de unas declaraciones del presidente argentino Javier Milei durante una entrevista de CNN, las relaciones bilaterales entre Argentina y Colombia pasaron a una nueva etapa de tensión. Gustavo Petro retiró a su embajador en Argentina y expulsó al representante de Javier Milei en suelo colombiano, luego de que el argentino describiera a su homólogo como un asesino terrorista. Así lo informaron los medios argentinos. Mire, la situación deja en jaque las relaciones entre los dos países. Las expresiones del presidente, mejor dicho, argentino, han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia, dice parte del comunicado de la Cancillería colombiana. Y en otros temas, el presidente francés Emmanuel Macron calificó de muy malo el acuerdo de libre comercio negociado entre el Mercosur y la Unión Europea y propuso hacer uno nuevo, esto durante el segundo día de su visita a Brasil. Escuchemos más en el siguiente reporte. Tienes un modelo que es muy libre de carbono y creo profundamente que debemos repensar nuestras reglas comerciales a la luz de esta ventaja. Por eso prefiero poner mi pie firme frente a esta asamblea. Hablé con mucha contundencia para decir, el Mercosur tal como existe hoy, negociado, es un muy mal acuerdo, pero creo que es un mal acuerdo para ustedes y para nosotros.
El pacto que se negocia desde 1999 prevé eliminar la mayoría de los aranceles entre las dos zonas, creando un espacio comercial de más de 700 millones de consumidores, pero está encallado por el rechazo declarado de Francia y reticencias dentro de la Comisión Europea. Macron afirmó que en el acuerdo no hay nada que tome en cuenta el asunto de la biodiversidad y del clima. El presidente francés llamó a construir otro acuerdo que involucre los temas ambientales con el Mercosur, que integran Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Pongamos fin al Mercosur de hace 20 años, construyamos un nuevo acuerdo que refleje nuestros objetivos y nuestra realidad, es decir, un acuerdo comercial responsable desde el punto de vista del desarrollo, el clima y la biodiversidad, un acuerdo de nueva generación. De climat et de biodiversité, un accord de nouvelle génération. Tras un acuerdo político en 2019, la oposición de varios países, incluyendo Francia, bloqueó su adopción definitiva, un rechazo que se ha reforzado con la crisis agrícola que sacude Europa. Otros países como Alemania y España abogan por su adopción. En cambio, el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva es un declarado entusiasta del acuerdo de libre comercio. A principios de marzo se mostró optimista en cerrarlo durante una visita del jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, que también aboga por ello. Hacemos una breve pausa, que ya volvemos con mucho más. Mire, el gobernador DeSantis junto con la legislatura de Florida aprobaron una nueva ley para la protección de la propiedad privada. Si bien es cierto que los invasores o los ocupas eran figuras que se ven en países como Venezuela o España, donde los gobiernos habían dado facilidades a terceros para quedarse con propiedades de otras personas, es algo común en países socialistas o comunistas, pero esto no era común en los Estados Unidos, en donde en los últimos días se han reportado casos en estados demócratas como Nueva York, Washington, California, incluyendo incluso otros lugares, y ahora también el escándalo por los mal llamados influencers, incitando a esto a través de las redes sociales. Para platicar de este tema pasamos con nuestros analistas. Hoy nos acompañan Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y bueno, ¿qué opinan ustedes sobre esta ley impulsada por DeSantis? Y comienzo contigo, Orlando. Mira, es insólito que en un país como Estados Unidos, donde el respeto de la propiedad es uno de los valores fundacionales de la República, haya que promulgar una ley para proteger la propiedad. Y esto habla del estado de crisis en el que se encuentra Estados Unidos, precisamente por la crisis de migrantes, ¿no? Muchos de estos migrantes están aprovechando ciertos vacíos, cierta complicidad, sobre todo de estados demócratas, para cometer estos delitos que atentan no solamente contra pues la propiedad de la persona, sino que pervierten completamente a Estados Unidos como una república. Esto va mucho más allá que un pequeño delito. Esto ya es una cuestión que atenta contra las columnas de este país. Vanessa. Bueno, que no, decir que no solo son migrantes, que en estos días alguien me decía que los republicanos estamos ahora echándole la culpa a los migrantes de todos los delitos, y creo que tiene toda la razón. Obviamente muchos americanos también han cometido esos delitos. A mí me parece increíble lo que está pasando. De hecho, el gobernador DeSantis, en la promulgación de la ley, en su discurso mencionaba el caso de esta señora en Nueva York,
que regresó a una casa que había heredado, si no estoy mal, cambió las cerraduras porque le habían tomado estos ocupas la casa y terminó la señora en la cárcel. Es increíble que en Estados Unidos esté pasando eso, es increíble el nivel de tolerancia que estamos viendo al crimen y cómo no se está aplicando la ley. Entonces, pues una vez más, el gobernador Ron DeSantis mostrando que él toma la delantera en cosas que deberían ser evidentes y deberían ser muy claras para todos los americanos y todos los gobernadores. Y ese es un punto importante que quisiera preguntarle a Alfonso como abogado. ¿No se supone que la ley debería de proteger a los propietarios, Alfonso? Bueno, sí lo hace. Lo que pasa es que en muchos estados, en Estados Unidos se reconoce lo que se llama el squatter rights, que es que si una persona ha ocupado una casa de la cual no era propietario, pero la ha ocupado por mucho tiempo, años, quizás décadas, pues puede solicitar que le den el título de propiedad. Lo que pasa es que obviamente están abusando esos llamados squatter rights para promover la agenda Ocupa, ¿no? Que es increíble que esto que está sucediendo alrededor del mundo esté sucediendo en Estados Unidos, pero es parte de la agenda de izquierda, ¿no? De permitir que una visión socialista, tipo teología de la liberación, ¿no? Pues mira, no tengo casa, no tengo empleo, pues voy y ocupo la casa del vecino que está vacío y me quedo ahí, ¿verdad? Porque tengo derecho a la vivienda. Lo que hace la ley en la Florida es eliminar el derecho, porque aún bajo los squatter rights hay una forma de conseguir que le devuelvan a uno la casa, pero es un proceso bastante extenso. Entonces, lo que hace esta ley en la Florida es eliminar el llamado squatter right, de manera que la persona pueda recibir su casa, recuperarla inmediatamente. Pero es triste que en Estados Unidos ahora se esté dando esto, ¿no? De que es un fenómeno mundial, pero de gente de izquierda. O sea, esto es marxismo cultural y marxismo económico. Y es una visión así tipo teología de liberación, de que, bueno, hay unas personas que no tienen casa, hay otros que tienen casa, demasiadas casas, entonces hay derecho para retomarlas. Es un fenómeno mundial porque depende de que sea alentado por los gobiernos. Es que aquellos países donde se cumple el Estado de Derecho y donde se respeta la propiedad como valor fundacional y esencial, esto no ocurre. Ocurre en los casos, por ejemplo, el caso de España, que es bastante claro, donde el gobierno socialista ha alentado este tipo de prácticas, igual en Venezuela, igual en Cuba, en Nicaragua, es algo innato a regímenes de izquierda. Entonces, esto habla de también la deriva en la que se encuentra el Partido Demócrata, un partido que yo creo que hace unos años se hubiera escandalizado por este tipo de cosas y quizá hasta una política vanguardista hubiera salido del mismo partido, como por ejemplo lo está haciendo hoy DeSantis. Pero no, hoy el Partido Demócrata, por retórica, por conveniencia, por lo que sea, alienta este tipo de cosas. Y debo decir que en este programa ya hemos hablado de varias leyes que ha aprobado el gobernador DeSantis para atender diferentes circunstancias nuevas, ¿verdad?, que enfrentan los estados ahora, pero lo que demuestra es nuevamente la iniciativa y el liderazgo del gobernador DeSantis en un sinnúmero de temas de política pública. Lo que quería retomar era lo que decía Vanessa, este comentario que le hacían de que ahora los republicanos o conservadores ponen toda la responsabilidad de todo lo que pasa en los inmigrantes. Sin embargo, creo que, por ejemplo, uno de estos mal llamados influencers, ¿no?, que se ha hecho tan popular y que ha hecho titulares por promover literalmente la delincuencia entre la comunidad inmigrante, creo que por personas como él es que desafortunadamente luego se tacha, independientemente de que seas republicano o demócrata o lo que seas, cuando ves a gente como él, que lo siguen miles, que tiene miles de seguidores, burlándose de las leyes, diciéndole a la gente cómo puede tomar ventaja del sistema y de la falta de leyes aquí en el país, creo que eso es lo que provoca este tipo de percepción también en las personas, independientemente de si son republicanas o demócratas. Quizá a lo mejor los demócratas no lo dicen tanto, pero quizá lo piensan, Vanessa. Sí, o sea, es detestable, por ejemplo, ver ese influencer que mencionas, Karina. Yo no puedo ni aguantarlo un segundo, pero creo que ahí sí hay que hacer un poco y ante toda esta, yo entiendo lo que pasa cuando en una nación empiezan a surgir todo este tipo de casos y de crímenes cometidos por migrantes, entiendo el recelo, entiendo el rechazo, pero ahí sí hay que hacer una aclaración como por ejemplo la que hacía el senador Marco Rubio hace unas semanas cuando decía
estos crímenes cometidos, en ese caso le preguntaban por un crimen cometido por un venezolano, decían, no es porque él sea venezolano, es porque es un criminal. Entonces, yo entiendo, digamos, el señalamiento de algunos a decir, ojo, tampoco se trata de que todos los crímenes ahora son cometidos por hispanos. Y de hecho, si uno mira las cifras, no es que los hispanos en realidad sean los que más cometen crímenes. Entonces, creo que hay que mantener, digamos, esa justa medida de decir, claro, están entrando criminales hispanos porque es que no los están chequeando, porque es que es un desastre de la frontera, pero eso no quiere decir en ninguna medida que la mayoría de los hispanos sean criminales o que por el solo hecho de ser hispanos pues van a tener una tendencia a hacer estas cosas. Yo creo que la frustración es que, sobre todo cuando cometen delitos, sabemos que la mayoría, porque las estadísticas lo demuestran, que la mayoría de los indocumentados realmente no cometen delitos. Pero el problema es que sí hay unos, y no es un número insignificante, que sí lo hacen, a veces son delitos serios, y obviamente el problema es que no deberían estar dentro de Estados Unidos, por eso es lo que llama la atención, ¿verdad? Sí. Aunque no sean muchísimos, pero no deberían de llevarse a cabo porque no deberían estar en Estados Unidos. Sí, quizá es por eso, ¿no? Quizá es porque se dice, bueno, estás en un país que no es el tuyo y además entraste de manera ilegal y además estás cometiendo delitos, quizá por eso toma tanta atención. Vámonos rápidamente al siguiente tema, es importante, y es que una corte falla a favor de la verificación de firma para el voto por correo, al menos en Pensilvania. ¿Debería replicarse esto en otros lugares? Y comienzo contigo, Alfonso. Totalmente, o sea, digo, esto es algo básico, ¿no? O sea, lo que el Tribunal Supremo de Pensilvania lo único que había dicho es que efectivamente cuando uno va a votar por correo, que uno firme y ponga la fecha. Y entonces retan esa sentencia diciendo, no, eso es una forma de suprimir el voto, pero esto es algo básico. O sea que el Tribunal de Distrito Federal revocó el Supremo, ahora viene el apelativo y pues restituye la decisión del Supremo. Yo creo que es importante, creo que se tiene que hacer en los otros estados y creo que hay estados republicanos que lo están tratando de hacer, pero nos hace preguntar, ¿por qué se quejan de una norma, por qué la izquierda, los demócratas, se quejan de una norma tan básica? Y para mí es que ellos quieren abrir la puerta para el fraude y el chanchulleo. Y rápidamente se nos acaba el tiempo antes de ir al corte comercial. Orlando, Vanessa, su impresión en esto. Digo, en nuestros países incluso es más difícil ejercer el voto, ¿no? Otra discusión que es insólita tenerla. El hecho de que hoy se esté poniendo en duda o se esté siquiera debatiendo que una persona tenga que verificar su identidad para votar, es insólito que eso ocurra en un país como Estados Unidos. Vanessa. Uno necesita, es que a mí me da risa porque uno necesita un ID para hacer cualquier cosa en este país, pero para votar no necesita absolutamente nada porque entonces es que te están suprimiendo el derecho. Con eso nos quedamos y nos vamos al corte comercial. No se despegue de su asiento, ya volvemos con más. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales.
El exmandatario Trump y el actual presidente Joe Biden coincidieron hoy en Nueva York, pero con objetivos distintos. Biden, por su lado, para asistir a una recaudación de fondos para su campaña, y Trump para asistir al velorio del policía de Nueva York asesinado esta semana en las calles de la Gran Manzana. Vamos con nuestros analistas para platicar de ello. Y es que, al parecer, la iniciativa demócrata de retirar fondos a la policía y tener medidas más blandas con los delincuentes está cobrando factura. Aparentemente, el asesino de este policía de 31 años había estado, escuchen esto, arrestado más de 20 veces. Alfonso, comienzo contigo. Es una pena que esto haya sucedido, un delincuente recurrente. Esto no tenía que haber sucedido si se hubiera tenido una política coherente en contra del crimen. Esta persona tenía que haber estado presa. Sin embargo, pues sucedió, y por eso la familia, los sindicatos de policías en la ciudad no quisieron que fuera ningún demócrata, pero sí invitaron al presidente Trump. Y es una oportunidad de enviar ese mensaje de que tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestras políticas en contra del crimen en los centros urbanos, porque están fuera de control, el asesinato está fuera, los crímenes violentos han aumentado considerablemente, y esto no tenía que haber sucedido. Es una pena que mientras el presidente Trump va a estar conmemorando a este oficial, los demócratas, sin embargo, y varios expresidentes van a estar con Biden celebrando y tratando de recaudar fondos para la candidatura de Joe Biden. Vanessa. Yo creo que una de las cosas que más le puede doler a la familia de este policía y a sus compañeros de trabajo es precisamente que esto se pudo haber evitado. Cuando se trata de una persona que fue capturada más de 20 veces, 21 veces, y me imagino el remordimiento, no, el dolor de la familia de decir esto definitivamente se pudo haber evitado si no fuera por el desorden que hay en este momento y porque se está soltando a los criminales. De otro lado, que mientras que el presidente Trump está yendo al velorio, el presidente Biden con Barack Obama y con Clinton recaudando dinero, es la fotografía clara de lo que es esta campaña presidencial. Mientras que el presidente Trump está abordando uno por uno todos los problemas que están teniendo en este momento los americanos, incluyendo, por supuesto, la seguridad, Biden está en las nubes, negando completamente todo lo que pasa. Eso es él volteando la cara al asesinato de este policía y volteando la cara a todos los problemas de los americanos. Y desafortunadamente no es la primera vez que pasa, y te preguntaría, Orlando, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, incluso con los asesores del presidente Biden, ¿no? Él está siendo fuertemente criticado precisamente por estar en Nueva York recaudando $25 millones y no darle su apoyo a la policía que está pasando por eso, pero no es la primera vez. Recordemos cuando sucedió también durante el velorio de soldados caídos en Afganistán, que fue fuertemente criticado por estar checando la hora en su reloj. ¿No hay alguien que le diga al presidente Biden, aunque sea por estrategia, que debería de hacer algo diferente, Orlando? Mira, todo lo que ha ocurrido y es algo recurrente es una muestra de cómo Trump no es el candidato de las élites y Biden sí es el candidato de las élites. Trump es aclamado popularmente precisamente por este tipo de gestos, porque entiende que la gente necesita estar acompañada, que la gente necesita apoyo por parte de los políticos, no al revés. No son los empresarios, no son los donantes, no son los expresidentes los que necesitan ahora el acompañamiento del gobierno. No obstante, Biden ha ido a donde naturalmente tiene que ir, y es a buscar el apoyo de las élites. Sí, yo creo que nadie lo está asesorando bien, pero es que Biden se ha rodeado de gente que piensa como él. Biden se ha rodeado de gente que cree que aquí solamente basta con hacer sonreír a un par de políticos y un par de empresarios de las Big Tech o lo que sea, y aquí todo está bien. No entienden, están completamente disociados de la realidad, y por eso han emprendido una pelea tan dura contra aquellos políticos que realmente quieren abordar los asuntos. Verbigracia, Abbott en Texas, DeSantis, etc. ¿En qué momento veremos, si es que lo vemos en algún momento, o ustedes creen que esto se va a dar, en qué momento veremos un cambio de postura, en realidad, de muchos, y no quiero decir todos para no generalizar, pero sí de muchos políticos demócratas que tenían este movimiento tan fuerte de desfinanciar a la policía cuando estamos viendo una ola de violencia tan fuerte en el país? ¿Será que en algún momento recapaciten y den un paso hacia atrás y reconozcan ese error y comiencen a apoyar más a los cuerpos policiales, Alfonso?
Tristemente no lo estamos viendo. No puedo pensar en un alcalde de un centro urbano que esté cambiando su estrategia. Esta es una ideología, una filosofía que ellos tienen que tiene que ver también con sus ideologías torcidas de cómo tratar a grupos minoritarios, de no procesar ciertos crímenes, incluso delitos graves. Entonces, por eso están dejando sueltos a personas que son arrestadas sin pagar fianza, optan por no procesar criminalmente algunos delitos y obviamente esta gente vuelve a delinquir. Entonces, yo creo que están equivocados. Mira, AOC, la congresista Alejandra Ocasio-Cortez, lo dijo una vez. Ella dijo, si la ciudad de Nueva York no tuviera tanta presencia policial, sería como los suburbios. Eso fue lo que ella dijo. Esta es la mentalidad estúpida, tonta de estas personas simplistas que francamente no se basa en la realidad. Bueno, y la verdad es que es una tristeza. Hemos visto también en los últimos días videos de personas que han sido golpeadas en la cara de manera aleatoria, sin razón alguna. Es algo increíble que esto esté sucediendo en una ciudad tan importante de los Estados Unidos. Vámonos a otro tema que es sumamente importante ahora, que tiene que ver con Latinoamérica, y es que Milei recién pasó los 100 días en el poder y ahora no solo tiene problemas con la izquierda argentina, sino ahora con la venezolana y la colombiana. ¿De qué manera se ve afectada Argentina con esta disputa existente entre el régimen de Maduro y Petro con Milei? Voy contigo, Vanessa. Bueno, yo creo que Milei tiene una oportunidad muy grande para ser el líder de un bloque que sería el bloque antiizquierda de la región y que es un poco lo que está haciendo. Recordemos que, por ejemplo, con lo que está pasando en Venezuela, cuando hay en este momento gente cercana a María Corina que está refugiada en la Embajada de Argentina en Venezuela, Milei ha mandado refuerzos para rodear la embajada. Maduro le ha cortado la luz a la Embajada de Argentina en Venezuela y Milei lo que hace es redoblar los refuerzos y lo que hace es salir a decir la verdad. No es un ataque, lo que está haciendo es diciendo la verdad. Lo que pasa es que la verdad a veces duele cuando esas personas son criminales y asesinos, como muy bien lo dijo Milei. Pero yo espero, y creo que eso es lo que va a pasar, que Milei se va a convertir en una especie de líder de un bloque anticomunismo en la región. ¿Creen que ha sido inteligente por parte de Milei tener estas confrontaciones de manera tan frontal, Orlando? Mira, aquí hay algo que hay que recalcar, y es que esto puede parecer una cuestión de un kinder, pero Petro empezó. Petro realmente fue el que empezó en su pugna contra Milei al llamar nazismo, que había triunfado en Argentina cuando ganó Milei. Que por cierto no sorprende de Petro. A ver, Milei no es un político tradicional, ni es un diplomático, ni es un tipo que se va a cuidar las formas. Precisamente ahí radica el triunfo de Milei y el éxito de Milei. Entonces yo creo que él vio en eso una fórmula para convertirse en lo que acaba de decir Vanessa, que es un líder regional. Uno podría decir que llamar a un presidente como es el de Colombia un guerrillero narcoasesino es un poco exagerado, pero al menos en este caso en particular no está muy lejano de la realidad. Realmente se corresponde con lo que ha sido el historial de Gustavo Petro. Por lo tanto, aunque suena como escandaloso, no lo es tanto. ¿Cuál creen que será el siguiente movimiento de Milei ante esta situación, ante estas tensiones, tanto con Colombia como con Venezuela? A ver, Milei, como decíamos, está marcando la pauta en la región. En Venezuela esto puede tensarse muchísimo porque lo que acaba de decir Vanessa es muy grave. El régimen de Maduro está sitiando prácticamente la embajada de Argentina en Caracas. Esto no es cualquier cosa. No solamente le cortaron la luz, sino todos los suministros, y además no dejan que entre ni salga nadie, ¿no? Como si fuera Masada. Esto es una locura, pero yo creo que Milei no se va a dejar intimidar por el régimen de Maduro y por lo tanto creo que vamos a ver un endurecimiento de la política de Argentina frente a estos regímenes y gobiernos, probablemente sanciones, probablemente vaya a presionar a otros gobiernos para que aíslen a Maduro y para que también tensen sus relaciones con Colombia. ¿Cuál crees que sería eso, la posición? Adelante, Alfonso. No, digo, lo que es triste de todo esto es que primero que nada, yo aplaudo al presidente Milei. Alguien finalmente tiene que alzar la voz ante los abusos de estos regímenes autoritarios, estas violaciones de derechos civiles, derechos humanos en contra de la ciudadanía y en contra de la oposición. Debo decir que estábamos acostumbrados a que Estados Unidos fuera el paladín de la democracia y la libertad en la región, pero ante el silencio e incluso la cooperación
de esta administración, con líderes como Petro, tiene que venir el presidente de Argentina a tener que ser el líder, y yo lo aplaudo, pero es una pena que Estados Unidos ya deje de ser el líder de los países democráticos. Y es que irónico, porque el presidente Biden lo que dice es que su agenda lo que busca a nivel internacional es promover la democracia, cuando lo que está haciendo es ayudando a consolidar estos regímenes autoritarios y socialistas. Bueno, y sin duda alguna, estas tensiones apenas comienzan, hay que estar muy pendientes de lo que suceda y seguramente, por supuesto, lo vamos a estar reportando. Gracias, siempre un gusto escuchar sus opiniones, Alfonso, Vanessa y Orlando. Y mire, para los cristianos y católicos del mundo, hoy comienza el periodo central de la Semana Santa. Y es que se conmemoran las últimas horas de vida de Jesús, la última cena con los discípulos para dar paso a la pasión, muerte por crucifixión y finalmente la resurrección de Cristo, que se celebrará el domingo de Pascua. Sin duda alguna, un momento para reflexionar en el mejor regalo que ha recibido la humanidad, la salvación para todos los que creemos en él. Con esto nos despedimos, le agradecemos su sintonía, cuídese mucho y si Dios lo permite, aquí lo esperamos el día de mañana.